El mundo de lo comestible a los creadores se nos ha quedado pequeño. Altísimo porcentaje de los platos haya elementos no comestibles. Por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos fue que nos aporta el cianuro. El cianuro. De arte, estamos hablando de una cosa que tiene más que ver con lo artesanal. Bienvenidos a Espacio Humans Did. Este episodio es una continuación necesaria del episodio anterior, en el que os recuerdo el chef Lautaro Berbe solicitaba la abolición de la seguridad alimentaria para que la innovación gastronómica pudiera llegar más lejos, incluso utilizando ingredientes no comestibles. Esta entrevista ha tenido muchas respuestas, denuncias incluso, negando la autoridad de Lautaro, y nos hemos visto obligados a desarrollar este episodio para aclarar si lo que nos contó es verdad o no. Lautaro, ¿eres cocinero? No, soy actor. Soy actor y he estado aquí participando de esto, convocado por Humans Did, junto a ti y junto a todo este equipo, para, si me permites leer, para crear conciencia de que esto que nos ha parecido irracional y escandaloso está pasando en una industria que está moldeando la vida de todos hoy en día. Esa industria es la de la inteligencia artificial. Tanto Elon Musk, conocido por todos, como Sam Altman, líder de OpenAI, como Darío Amodei, CEO de Anthropic, principales desarrolladores de esta tecnología a nivel comercial, predicen un riesgo para la humanidad que llega a niveles de extinción de entre un 10 y un 30%. No existe ningún producto que pueda ser comercializable con un riesgo de ese calibre. No estamos aquí para negar la tecnología. De hecho, creemos que la IA puede ser un superpoder al servicio de la humanidad. Pero para que esto sea así, ese superpoder tiene que estar guiado y controlado como todas las industrias de alto riesgo. Es verdad, hemos diseñado este engaño para que todos seamos conscientes de que ahora mismo el futuro se está diseñando en laboratorios y en oficinas de corporaciones que tienen un interés comercial y que no tienen control alguno. Nosotros pensamos que para el diseño de este futuro, de esta tecnología, se debería de tener en cuenta la opinión de la gente, y es por eso que defendemos un marco legal que asegure la seguridad y la ética de la IA. Gracias. ¿Lautaro? No. Joaquín Daniel es mi nombre y Joaquín Daniel. Ha sido un placer estar aquí, de verdad. Gracias. ¿Cocinas, por lo menos? Pues sí, cocino, pero soy muy tradicional. Muy tradicional. Voy a lo metes seguro. Aceite de coche ni nada. No, qué va. No, ni loco. No. Pues Gracias. muchas gracias por A ti. estar con nosotros. Para corroborar o refutar esta idea de que la IA supone un riesgo que debería de ser regulado, hemos entrevistado a un experto en inteligencia artificial. David Pereira es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y cuenta con el programa de desarrollo directivo de IS Business School. También es director global de datos e IA en Seidor e impulsa el valor de los datos y la inteligencia artificial en todos los mercados donde opera la compañía. Además, es profesor y miembro fundador del consejo editorial de la revista AI and Ethics de Springer y miembro del consejo asesor del Observatorio Catalán de Ética en Inteligencia Artificial. David, nadie puede cocinar sin garantizar la seguridad de los comensales, no se puede abrir una central nuclear sin tener unos protocolos estrictos y no puedes hacer volar un avión sin miles de horas de vuelo antes. ¿Cómo es posible que una tecnología como la IA, cuyos propios desarrolladores dicen que puede tener peligros para la humanidad, no esté sometida a unos controles similares? Bueno, creo que es importante decir que estamos hablando de temas que son muy distintos, ¿no? Cuando hablamos del sector alimentario, de la seguridad alimentaria, o si estamos hablando de la aviación, estamos hablando de sectores muy específicos con un perímetro muy delimitado. Sí que tengo que decir que para ciertos casos de uso de la inteligencia artificial existen controles. Si alguien quiere desarrollar un nuevo modelo de inteligencia artificial para un caso de uso clínico, pues obviamente tiene que conseguir la aprobación del regulador, y lo mismo pasa con el sector financiero si alguien quiere desarrollar pues un nuevo modelo de evaluación de riesgo de crédito, con lo cual sí tenemos que decir que existen ciertos controles que se aplican en esa capa o en ese nivel de aplicación. Donde yo creo que tenemos un gran problema y una falta de regulación muy relevante es
en esa infraestructura que hay por debajo de todos esos modelos, ¿no? Estamos hablando de una tecnología, como digo, muy horizontal, que se puede aplicar a multitud de sectores, a multitud de casos de uso y que está en manos de muy pocas empresas tecnológicas, donde yo creo que tenemos que poner la atención y donde seguramente se tiene que hacer un esfuerzo regulatorio global, es precisamente en ese control que ponemos sobre una infraestructura que tiene un poder muy, muy elevado sobre muchísimos sectores y sobre el que ahora mismo pues, existe, la verdad es que muy poco control. Claro, porque al no existir un acuerdo global, el desarrollo de la IA parece un poco como si fuera como una carrera, ¿no?, entre países. ¿Tú crees que, o sea, estás de acuerdo con esos que dicen que si hubiera una regulación más estricta, los países se volverían menos competitivos? Bueno, yo creo que el debate entre regulación y de alguna manera progreso es una falsa disyuntiva, en mi opinión. Yo creo que este debate lo hemos tenido en multitud de ocasiones con diferentes tecnologías y la verdad es que pues, al final el paso del tiempo pues, ha dado a entender que era un debate estéril. De hecho, si nos fijamos en Europa, de la que tanto se habla por exceso de regulación en algunos ámbitos, pues si pensamos en qué empresas o qué sectores empresariales europeos son los más competitivos, pues casualmente los que son más competitivos son los más regulados. Con lo cual, yo creo que estamos teniendo un debate que seguramente no es el acertado. De hecho, seguramente donde tenemos que estar poniendo más el foco es, como comentaba antes, ¿no?, en esa capa de cuáles son las soluciones concretas que desarrollamos con la inteligencia artificial. Cómo desarrollamos soluciones pues, que estarían relacionadas con la medicina, con el acceso a la financiación, a la banca, a la educación. Y en esa capa la regulación no es un lastre, es una ventaja competitiva, porque en esa capa lo que busca el ciudadano, lo que busca al final un consumidor, un cliente, es confianza. Y la regulación lo que da precisamente es confianza. Con lo cual, yo diría que estamos ante una falsa disyuntiva que, de nuevo, yo creo que viene provocada un poco por estas empresas que al final pues, lo que buscan es poder extender cuanto más mejor su negocio sin tener impedimentos legales. ¿Y cómo crees que se regularía una industria cuyos propios desarrolladores no saben hacia dónde va a evolucionar? Y si no sabemos cómo evolucionará, ¿cómo podemos justificar que se desplieguen sistemas a una escala tan grande? Bueno, yo creo que la solución, al menos desde mi punto de vista, pasa por tener una regulación a dos niveles, ¿no? Una, que para mí es la más evidente, pues es la que está relacionada con esa capa de aplicación o de casos de uso. Como decía antes, ¿no?, yo creo que ya tenemos ciertos controles sectoriales por parte de los reguladores que al final nos garantizan pues, que hay una serie de controles antes de que un nuevo modelo o de que una nueva solución basada en inteligencia artificial llegue al consumidor y, por tanto, creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Y como comentaba también antes, ¿no?, creo que hay otro tipo de regulación que es la que de alguna manera tiene que poner coto a qué es lo que se puede hacer o no con esos grandes modelos horizontales que se pueden utilizar para multitud de cosas y sobre los que ahora mismo pues la verdad es que no tenemos más visibilidad que la que nos quieren dar las pocas empresas que los desarrollan, ¿no? Ahí es donde yo creo que tendríamos que estar pues, buscando cooperación internacional pues, para poder tener muchos más controles sobre lo que está sucediendo a ese nivel y poder ejercer pues, mucho más control sobre qué tipo de tecnología se disponibiliza, porque los efectos que va a generar son efectos que pagamos todos, con lo cual yo creo que ahí está un poco el punto que se debería trabajar a futuro. Claro, como acabas de comentar, la mayoría de los controles sobre la IA los están aplicando directamente esas empresas que las desarrollan, ¿no? Entonces es razonable, estabas comentando, creo, ¿no?, que un pequeño grupo de actores con intereses comerciales decida qué riesgos son aceptables. O bueno, para ti deberían de intervenir, ¿cómo sería? ¿Organismos independientes? ¿Es lo que deberían de...? O sea, obviamente lo que parece que no tiene demasiado sentido, y si lo planteáramos en cualquier otro escenario, pues nadie diría que es razonable, ¿no?, es que la propia empresa que desarrolla un producto se autorregule. Eso no pasa en ningún sector y creo que tampoco tiene ningún sentido que pase en un sector como el de la inteligencia artificial. De hecho, algunas compañías como Anthropic pues, han sacado sus propios documentos pues, un poco hablando sobre
cómo la propia o el propio sector de la inteligencia artificial se podría autorregular porque algunas empresas lanzan pues, códigos de conducta, ¿no? Al final, un poco la teoría que Sí, defendían era que si grandes empresas punteras marcaban un poco el camino desde un punto de vista de un código de conducta ético, pues el resto seguirían. Ellos mismos se han dado cuenta y de hecho lo reconocieron públicamente de que esto obviamente no funciona, ¿no? Era una teoría que ellos llamaban la Theory of Change y sí, que pues en la nueva versión de su código de conducta básicamente han reconocido que no es suficiente. Con lo cual, claro. yo creo que aquí tenemos que tener diferentes elementos, ¿no? Obviamente la propia autorregulación de las compañías es importante, pero no es suficiente. Por encima tiene que haber una capa de regulación a nivel nacional, pero que para mí tampoco va a ser suficiente. Pensemos que estamos hablando de compañías que por capitalización bursátil tienen una capitalización más grande que el PIB de muchísimos países que están regulando esta tecnología, con lo cual Sí, existe pues una diferencia de poderes muy relevante. Yo creo que estamos ante una tecnología y sobre todo, como decía antes, ¿no? Ante esa capa de infraestructura horizontal que se puede utilizar para muchísimas cosas, pues que seguramente requiere de un enfoque similar al que se tomó en su momento con la energía atómica. Al final yo creo que es necesario que se pongan en marcha seguramente organismos internacionales que de alguna forma coordinen y supervisen cómo está evolucionando esta tecnología. Y por supuesto hay un poder adicional que yo creo que muchas veces seguramente estamos minusvalorando y que para mí es muy relevante, y es el poder que tenemos como ciudadanos y como consumidores, ¿no? Yo creo que tenemos ujú, muchas veces más poder del que pensamos, porque al final somos los que estamos comprando los productos que lanzan estas compañías y somos nosotros los que tenemos que fijar también límites de lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que no. claro. Eh, Vemos que la IA funciona fenomenal en aplicaciones muy específicas, ¿no? Tú comentabas antes, pues medicina, ciencia, ingeniería, finanzas, todo este tipo de cosas. ¿Por qué existe esa insistencia en desarrollar una inteligencia artificial general, como global, que es la IA que combina todas las habilidades humanas y las supera un poco, ¿no? En todos los casos. A ver, te diría que yo veo aquí tres motivos, dos de ellos no son técnicos, uno es técnico. Los dos primeros seguramente son más económicos y hay uno que es muy claro. Sí, Y es que las empresas de inteligencia artificial a día de hoy no son rentables. Esto lo estamos sí. viendo día tras día. Los modelos que se están lanzando no son suficientes como para pagar toda la inversión que están haciendo en centros de datos, Sí, hardware, etcétera. electricidad, Sí. etcétera. Con lo cual, pues ahí yo creo que tenemos una primera razón, ¿no? Y es que el mercado no está reconociendo el valor de lo que ya está disponible, pero sin embargo, volvemos a lo que comentábamos antes, ¿no? A hablar de esa gran tecnología que va a ser capaz de superar pues cualquier nivel de conocimiento humano y que va a ser capaz de resolver pues todos los problemas que ahora mismo no somos capaces de resolver, pues obviamente esa promesa sí genera o está generando una reacción de los inversores que está haciendo que muchas de estas compañías sigan siendo viables, ¿no? Con lo cual ese es el primer motivo. El segundo motivo es, te diría, pues un atractor de talento, atractor también de foco mediático. Cuando estas compañías hablan de que dentro de 3 años, 5 años van a ser capaces de tener esta tecnología tan avanzada, pues obviamente eso atrae talento, atrae el foco mediático y es algo que las compañías pues también obviamente buscan. Y luego está el motivo técnico, que para mí pues, también es relevante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí que hay un tema que creo que es importante destacar y que creo que pues es bueno que la gente conozca, y es que estamos ya en un momento en el que la inteligencia artificial ha demostrado que con un mismo modelo es capaz de alguna manera de trasladar conocimiento de un sector a otro, de un problema a otro, ¿no? Con lo Sí. cual, pues digamos que la capacidad que ha demostrado de dar ese salto, pues la verdad es que es muy interesante de cara a la evolución futura de la tecnología. Sin embargo, eso no significa que esa capacidad de trasladar razonamiento de un problema a otro, de un sector a otro, la vaya a convertir en una inteligencia artificial general que supere cualquier tipo de razonamiento humano, ¿no? Con lo cual, ¿existe un motivo técnico para seguir investigando? Sí, es un motivo técnico lo suficientemente potente como para que sea una vía de investigación a seguir, desde luego, pero creo que no es suficiente como para que todos estemos esperando que en los próximos años llegue esta super tecnología.
Voy a volver un poco hacia atrás porque estabas comentando, el primer punto que nos has comentado es cómo efectivamente esta IA aún no es rentable. Ninguno de los modelos de negocio de las grandes empresas, antes hablabas de Anthropic, OpenAI, este tipo de empresas, ¿no? Es rentable todavía. ¿Tú crees que eso es una de las razones? O sea, que el riesgo y la presión que tiene el hecho de que sus modelos de negocio todavía no sean rentables es una de las razones por las que en un producto comercial se está acelerando ese despliegue antes de que sea realmente segura. ¿Está ahí esta inteligencia artificial o estos productos concretos de cada una de las empresas? Bueno, desde luego yo creo que es una de las grandes razones. Piensa que al final todas estas compañías, como te decía, pues no son rentables y además, pues obviamente viven de grandísimas inversiones a cambio de una promesa que no sabemos si se va a cumplir. Pero que en unos años pues van a tener que de alguna manera justificar con algún tipo de retorno, ¿no? Entonces la forma que yo creo que muchas de estas empresas tienen de alguna manera de seguir generando ese enganche con sus inversores pues es lanzar cada muy poco tiempo nuevas tecnologías al mercado y seguramente pues no con todos los controles que deberían tener, pues un poco con esa promesa, ¿no? De, oye, pues mira qué rápido avanzamos, esto al final demuestra que estamos cada vez más cerca de llegar a esa supuesta inteligencia artificial general. Entonces yo lo veo como un mecanismo más, pues de nuevo, ¿no? De mantener ese foco atractor tanto del talento como del mercado, como incluso de los medios de comunicación, que de alguna manera haga pues que la bolsa siga reaccionando positivamente a lo que están haciendo estas empresas. Como un enganche de dopamina un poco, ¿no? Tal cual, tal cual. Al final es, oye, pues yo te voy demostrando que cada día voy mejorando un poco mis modelos. Cada mes a lo mejor te lanzo la típica noticia de impacto de un nuevo modelo descubre vulnerabilidades de ciberseguridad que tampoco podemos cotejar al 100% porque la información que tenemos no es completamente abierta ni pública. Pero bueno, es lo suficiente como para que haya muchísima gente hablando, ¿no? De, ostras, mira esta gente qué rápido está avanzando. Y bueno, pues seguramente los inversores también se agarran a eso un poco pues como expectativa de, pues mira, esta gente sigue avanzando, esta promesa que nos han hecho de que van a llegar a esta superinteligencia, pues oye, ¿por qué no? ¿No? Sí, como hay tanta intriga, ¿no? Y te voy a hacer una última pregunta, David, y es, claro, los propios desarrolladores están reconociendo, ¿no?, que esta IA podría tener consecuencias profundas para la humanidad. O sea, por todos estos temas que nos has comentado, como que siguen hacia adelante, siguen pues para enganchar a los inversores, también porque entiendo que la promesa de una superinteligencia también es algo que como desarrollador pues debe de intrigarte mucho, ¿no? Debes pues es dopamina otra vez lo que estábamos comentando antes. ¿No crees que los ciudadanos deberíamos de tener algún tipo de participación o control democrático sobre su desarrollo? Bueno, yo vuelvo a lo que te comentaba antes. Creo que tenemos más poder del que muchas veces nos atribuimos, porque al final si ninguno de nosotros estuviera pagando por los servicios de estas compañías, pues obviamente los inversores, por mucho que se engancharan a esa promesa, llegaría un momento que dirían, oye, nadie quiere vuestro producto, todo el mundo está cuestionando la ética que tenéis a la hora de desarrollar vuestras soluciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos mucho más poder del que pensamos. Creo también que las generaciones más jóvenes cada vez son más conscientes de todo el impacto que está generando la inteligencia artificial cuando no se usa para causas que tienen sentido, que las hay. Pero a la vez creo que estamos en una espiral donde es muy difícil renunciar a ciertas comodidades que la tecnología nos está poniendo pues, al alcance de nuestra mano, ¿no? Yo lo hablaba con muchos adolescentes hace poco. Yo les preguntaba, oye, ¿sois conscientes, ¿no?, de todos los riesgos que supone la inteligencia artificial? Y lo son, y te hablan del consumo energético, de las desigualdades, del consumo de agua. Pero claro, yo luego les hacía la pregunta incómoda, y es, oye, ¿pero tú estás dispuesto a dejar de utilizar Instagram o TikTok? Y entonces ahí es donde pues, entra esa contradicción que, por cierto, nos han generado esas compañías, ¿no? Porque nos han metido en vena ese nivel de dopamina, ese nivel de adopción tan alto, que ahora mismo pues el renunciar a todas esas facilidades o digamos adicciones, ¿no?, que nos han generado, pues no es trivial, no es trivial. O sea, a pesar de que somos conscientes de todo ese impacto negativo, pues no queremos renunciar a ciertas cosas que
a las que estamos enganchados, entre tú y yo, pero yo creo que ahí es donde yo creo que tenemos que hacer esa reflexión profunda, de decir, oye, yo tengo más poder del que seguramente soy Me consciente en mi atribuyo, día a ¿no? día, Sí. me atribuyo, y ahí yo creo que si todo el mundo hiciera esa reflexión, pues sin duda yo creo que la propia autorregulación de las compañías que decíamos antes cambiaría totalmente. Sí. O sea, al final es tratar un poco de... No, es muy fácil, yo creo, lo que tú dices de poner toda la agencia en el externo, en el global, en los grandes movimientos y decidir que tú como individuo no tienes ningún impacto, ¿no? Pero al final es la suma de todos lo que está marcando el camino. Volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, ¿no? A la comparación. O sea, obviamente nadie iría a una cadena de restaurantes Sí. que se anuncia como estamos lanzando innovaciones todos los días, ven a mi restaurante y prueba mi nueva creación, Sí. que nadie ha pasado por un filtro de seguridad alimentaria. Nadie haría eso. Total. Pero es cierto que en el campo de la inteligencia artificial pues nos han vendido que la facilidad que nos dan estas herramientas es tan grande y por otro lado la adicción que nos está generando es tan grande que nadie se plantea ese mismo razonamiento, ¿no? Oye, pues tú consumirías una herramienta que genera desigualdades, Total. que está causando que haya déficit de acceso a la electricidad en muchas comunidades, etcétera, etcétera. Pues yo creo que si esta pregunta nos la plantearan sin que nos hubieran metido esta tecnología en vena, pues obviamente todos nosotros diríamos no, por supuesto que no. El problema es que nos han ido metiendo esa necesidad tan poco a poco Sí. que ahora mismo hay mucha gente que ya no es capaz de desengancharse. Si tú eres de esas personas que creen que los sistemas avanzados deberían de contar con auditorías independientes, responsabilidad legal y supervisión pública, escanea el QR, regístrate en la comunidad HumansDeed y apúntate a la lista que pide estos controles. De entre todas las personas que participen, sortearemos 2 entradas para un evento exclusivo en el que expertos del sector y auditores independientes ahondarán sobre este tema. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de Espacio HumansDeed y recuerda, no pierdas la curiosidad y no pierdas el atrevimiento.